Sean bienvenidos una vez más al estudio de la lección de la escuela sabática. Agradecemos a Dios por este privilegio que nos da de poder encontrarnos junto con ustedes a través de los medios digitales y poder dar algunos comentarios de la lección que vamos a estudiar para el sábado 15 de noviembre. Pero antes, como siempre lo hacemos, pedimos la dirección a Dios. Así que vamos a postrarnos de rodillas y ustedes, donde quiera que se encuentre, también nos pueden acompañar en esta oración. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea su nombre. En esta hora muchas gracias le damos porque usted ha sido bueno con nosotros. Su fidelidad y su misericordia siempre ha estado, a pesar de que no lo merecemos, todavía nos da gracias para que podamos prepararnos y arrepentirnos. Gracias le damos por estos estudios de la lección que cada sábado nosotros estudiamos. Y en este momento que vamos a brindar los comentarios sobre esta lección, le pedimos que su Santo Espíritu guíe nuestras palabras y pueda guiar nuestras mentes. Que sea de mucha bendición para el pueblo de nuestra iglesia en todo el país y en el mundo entero. Le ruego, Señor, que este mensaje no pueda quedar vacío, sino que pueda hacer un efecto positivo en la vida de los creyentes. En el nombre de Jesús rogamos estos favores. Amén. Muy bien, hoy tenemos la lección número 20 para el sábado 15 de noviembre. Tenemos el título de la lección y es Liderazgo Civil y Espiritual. Vamos a leer la nota de introducción, vamos a ver de qué nos habla esta lección. Cuando los corazones de los hombres estén enternecidos y subyugados por la influencia constreñidora del Espíritu Santo, escucharán los consejos. Pero cuando se desvíen de la amonestación al punto de endurecer su corazón, el Señor permite que los conduzcan otras influencias. Al rehusar la verdad, aceptan la mentira, que resulta en una trampa para destruirlos. Profetas y Reyes, página 313. Así que vamos a estudiar en esta ocasión, justamente hablando del liderazgo civil y espiritual que tenía el pueblo de Judá en los tiempos de Jeremías. Nos vamos a dar cuenta que en todo punto, en todo sentido, tanto civilmente, es decir, por el gobierno del rey, y también los sacerdotes y los profetas, que eran los guías y líderes espirituales, el pueblo también estaba mal en ese sentido. Y si tales son los líderes, si tales son los reyes, ¿cómo podrá ser el pueblo? Entonces entenderemos también de que siempre el Espíritu Santo, como decía la nota, estuvo actuando sobre los reyes y los profetas para querer convencerlos de arrepentirse de las obras malas que ellos tenían. Pero nosotros nos daremos cuenta también que, como dice también la nota, ellos se entregaron a un corazón endurecido, a otras influencias, a otro espíritu. Y por lo tanto nosotros nos daremos cuenta que para ellos mismos resultó una trampa. Pero de eso vamos a abordar cada una de las preguntas y vamos a ver qué es lo que nos dice esta lección que tiene también para cada uno de nosotros. Vamos a pasar a la pregunta número 1, con el pastor David. La casa real. ¿Qué mensaje principal transmitió el profeta de parte de Dios al rey de Judá? Bueno, seguimos estudiando las exhortaciones todavía, ¿verdad? En un tiempo en el que la nación judía se mantenía de una forma independiente, en un mal comportamiento, pero ahora se especifican fenómenos de conducta y de dirección por parte del liderazgo civil y el liderazgo espiritual. Estamos hablando entonces acerca, ¿verdad?, de los príncipes que representaban a las tribus, reyes que los regían y también el sacerdocio. Pero el mensaje, ¿verdad?, en este momento estaba transmitido, ¿verdad?, al rey de Judá. El mensaje que Dios envió en esta ocasión por medio del profeta Jeremías, según lo hemos descrito en Jeremías capítulo 22, versículos 1 al 4, no era una especie de instrucción política, sino más bien era un llamado espiritual al corazón del liderazgo. Nosotros vemos cómo resalta en el mensaje que le he dado, ¿verdad? Nosotros creemos que este mensaje fue dado durante el reinado de Joacín. Es lo que da a entender, ¿verdad?, los comentarios acerca de este texto bíblico.
y lo que se le recomendaba a este rey era a que, según lo que dice el versículo 3, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda. Entonces es muy interesante porque podríamos tratar de resumir los aspectos que se denunciaban al liderazgo civil en este momento. Y era verdad un llamado a que gobernara con equidad, que lo hiciera también sin corrupción, también a que hiciera un buen uso de la autoridad que se le había sido dada para poder defender, para poder cuidar, para poder gobernar de una manera que fuera aprobada por parte de Dios. También se le instaba al rey a que no hiciera daño al extranjero, a la viuda, al huérfano. En pocas palabras, que velara por los que eran más débiles, que eran más vulnerables en el pueblo. Así que el Señor, ¿verdad?, trataba de denunciar las prácticas que se estaban dando, pero con la idea de que corrigiera el rey en este sentido. Y involucraba una promesa también en el caso de que el liderazgo civil tomara en consideración e hiciera un cambio en la forma como estaba gobernando al pueblo judío en aquel entonces. Por eso el versículo 4 dice, porque si efectivamente obedecieres esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Entonces se involucraba dentro de esta exhortación que daba el profeta Jeremías, también prosperidad, también verdad, mantenerse como gobierno, siempre y cuando cumplieran, siempre y cuando, ¿verdad?, no gobernaran por la fuerza, no fueran arbitrarios ni injustos, sino que lo hicieran con justicia, con misericordia y bajo la obediencia a los preceptos divinos. Entonces, ese es el mensaje que fue dado por medio del profeta al rey de Judá. Amén. Amén. Así que yo creo que también hay una lección muy importante para todos nosotros. Es cierto, tal vez nosotros no seamos gobernantes como ser un rey, un presidente hoy en día. Tal vez hay pocos hermanos que quizás pueden ocupar puestos como de abogado, quizás, u otro tipo de profesiones, pero creo que en todas las áreas se puede aplicar. Donde nosotros estemos, donde nosotros nos movamos, no sé cuál sería el ambiente de cada uno de nuestros hermanos. El mensaje también espiritual para todos nosotros consiste en eso, en ser personas justas, hacer juicio, hacer justicia. Si hay personas que están oprimidas, que son vulnerables a la pobreza, por ejemplo, a la enfermedad, que nosotros seamos personas que también le podamos tender la mano. Y por supuesto aquí dice no derramar sangre inocente. Hay muchas maneras de poder cometer este crimen y hay crímenes que son cometidos que delante de Dios son igual que derramar sangre inocente. Y esto tiene que ver con las palabras que también nosotros usamos. Así que creo que también este mensaje tiene que ver con la vida espiritual también de todos nosotros. En conclusión, la pregunta 1, ¿qué mensaje principal transmitió el profeta de parte de Dios al rey de Judá? Este mensaje era un mensaje que exhortaba a que el rey gobernara justamente y se compadeciera de los más vulnerables, además de no beneficiar al opresor y a no derramar sangre inocente. Amén. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 2, que nos dice, ¿cuál fue la advertencia de Jeremías a los reyes de Judá sobre las consecuencias de obedecer o desobedecer los mandamientos de Dios? ¿Cuál fue la advertencia? Nosotros leemos en Jeremías 22, del 5 al 9, encontramos nosotros la advertencia que se le da. Dice, mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Esa era la advertencia. Si no escuchas, si no haces, si no cambias, si no oyes, entonces será una casa desierta. Está hablando del palacio.
Está hablando incluso hasta de la nación de Judá prácticamente. Sería desierta. Además sigue diciendo, porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá, como Galaad eres tú para mí, y como Sibma del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Es decir, Dios quería tener en alto al reinado, a la casa del rey, al palacio del rey. Por eso se lo compara como dos lugares que son muy altos. Menciona Galaad y también la cima del Líbano. Investigando un poco, por ejemplo, cuántos metros de altura tiene, por ejemplo, Galaad alrededor de 1247 metros, un lugar muy alto, es una cadena montañosa. Y la cima del Líbano aproximadamente 3088 metros. Y está comparando la gloria de esta cima como lo que quería hacer Dios con la casa de Israel, con la casa de Judá y de manera muy específica del rey. Pero también el Señor, la advertencia era que así como ellos podían estar muy en alto, también Dios podía reducirlos a nada. Por eso dice el versículo 7, prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Entonces, hermanos, la advertencia que Jeremías le da es escuchar. Porque si él no escucha y no hace, entonces iban a ser desoladas esas ciudades, desoladas el palacio y destruidos también. Ahora bien, ¿qué consecuencias podían ellos tener? Bueno, ya hemos enumerado algunas, pero nos falta una más, el versículo número 8. ¿Qué diría toda la gente? Muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. En otras palabras, esta ciudad iba a parecer un ejemplo para las demás naciones. ¿Por qué? Porque públicamente abandonaron también a Dios, abandonaron su consejo, no quisieron escuchar las palabras de Dios y por lo tanto cuando la gente viera hiciera un contraste entre lo que era Judá y lo que iba a llegar a ser, que prácticamente es un lugar desierto y desolado, destruido, entonces la gente llegaría a una conclusión. Ellos servirían como ejemplo. ¿Y cuál sería la conclusión? A ellos les pasó esto por servir a dioses ajenos y abandonar el consejo de Dios. Me pone a pensar que también hoy en día a nosotros se nos da esta advertencia. A veces como Judá podemos ser nosotros personas que públicamente cometemos pecados, pero no queremos nosotros cambiar. Y si nosotros no queremos cambiar a pesar de las advertencias que se nos pueda dar, lamentablemente podemos ser un ejemplo y la gente dirá, ¿y por qué a esta persona le pasó esto? ¿Por qué le pasó lo otro? ¿Y cuál sería la conclusión? Ah, bueno, porque dejaron al Señor. Así que hermanos, esto tiene también una enseñanza para todos nosotros. Y es que en muchas ocasiones nosotros hacemos pecados públicos de manera abierta, que creemos que nunca va a venir la consecuencia, pero en ocasiones, como lo estamos viendo acá, Dios mismo se encarga del mal proceder de las personas. No sé si hay algún comentario, Pastor David. Sí, la falta, si digamos, esta práctica de conducta que tenía el pueblo judío repite quizás la conducta de personas hoy en día dentro de nuestra iglesia. Recordemos de que estas denuncias tienen una aplicación muy, digamos, asentadas para el pueblo de Dios en este tiempo. A mí me llamaba mucho la atención esta parte cuando dice que sería algo público lo que le sucedería a Judá, que serían muchas personas las que pasarían y verían la ruina en la que quedaría. A veces me pongo a pensar cuántos de nosotros pensamos de que nuestros pecados se mantienen aislados sin el conocimiento de las personas o queremos que se den así. Me he dado cuenta de personas que se enojan cuando son llamados al comité, son llamados a la iglesia por una falta que es de conocimiento público ya, pero quieren que se les juzgue de una manera privada, que quieren que
a ellos se les tome, ¿verdad?, sin hacer escándalo, cuando ellos mismos han provocado este escándalo. Entonces, aquí nosotros aprendemos que, según, ¿verdad?, también nuestros principios, nuestro manual de iglesia, cuando las faltas son públicas, también, ¿verdad?, tiene que haber un señalamiento público también. En el caso de los judíos pasó así. Iba a ser algo que testificaría, ¿verdad?, y abonaría también todas las demás cosas, ¿verdad?, que pasarían como consecuencia de los pecados que esta nación había cometido. Así que, apreciados amigos y hermanos, tengamos mucho cuidado, ¿verdad?, a las advertencias que Dios nos da. Y cuando nosotros estemos en una falta, reconozcamos, y si queremos de que eso, ¿verdad?, no se ventile más ni sea público, o Dios no envíe sus castigos, pues tratemos de corregir, porque el pueblo se le dio esta oportunidad de que corrigiera. Sin embargo, no lo hizo. Ahora, si nosotros no hacemos caso, tenemos que entender que la regla bíblica de Mateo 18 tiene que avanzar. Y en ese sentido llega un momento que cuando el pecador persiste en esa falta, pues, y se hace público, como lo he reiterado en varias ocasiones, pues tampoco la corrección no va a ser en privado, ¿verdad? Sería algo que se vería mal ante los incrédulos, ante los que no conocen nuestra forma de proceder, porque las personas pensarían que nosotros omitimos o permitimos el pecado de los que son parte de nuestra iglesia. Así que hay momentos, ¿verdad?, en los cuales el Señor hace pública la reprensión, y en el caso de Judá, ¿verdad?, el Señor lo hizo de esta manera. ¿Por qué hizo así Jehová con esta gran nación? Y la respuesta es porque dejaron el pacto de Jehová. Seamos fieles al Señor, no permitamos, ¿verdad? Y hablo de manera individual a cada miembro, a cada pastor, a cada obrero, a cada anciano en nuestras responsabilidades, sobre todo nosotros como líderes. A veces el liderazgo cree, ¿verdad?, de que tiene que tratarse con una medida diferente a la que se toma al miembro de iglesia, y no. La regla bíblica de Mateo 18 aplica para todos en general, y creo que debería de ser más fiel y más ejemplar en nosotros como liderazgo de la iglesia del Señor. A nosotros como ministerio deberíamos de dar un ejemplo, ¿verdad?, de aceptar la corrección cuando hemos fallado, sea en privado o sea en público, aceptarla para que la iglesia, el pueblo de Dios también se disponga, ¿verdad?, se humille y esté en la buena disposición de poder ser reprendido, disciplinado, conforme a lo que la Biblia nos indica. Amén. Amén. Así que para poder responder en resumen la pregunta 2, ¿cuál fue la advertencia de Jeremías a los reyes de Judá sobre las consecuencias de obedecer o desobedecer los mandamientos de Dios? Bueno, la advertencia: si obedecían, serían un reino bendecido y permanente, pero si desobedecían, serían castigados por el juicio divino, a tal punto de ser destruidos y ser también asolados, además de servir como un testimonio público para aquel pueblo que pasara cerca de ese lugar. Amén. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 3, bajo un subtítulo: falsos profetas. ¿Cómo se describe la conducta de los profetas y sacerdotes falsos? Pastor David. Bueno, aquí el subtítulo dice falsos profetas, o sea que el liderazgo en aquel entonces es lo que provocaba la mayor crisis en el pueblo judío. No solamente era la conducta libertina, la conducta rebelde del pueblo, sino que era el ejemplo que recibía también de liderazgo. Qué difícil y qué delicado es y ha sido la responsabilidad depuesta al que asume, ¿verdad?, compromiso de dirigir, de gobernar. La Biblia hace muchas recomendaciones a los que gobiernan la iglesia, a que no se enseñoreen, a que sean fieles a la iglesia, que la cuiden con amor, con responsabilidad y con abnegación. Pero hemos visto que en muchos aspectos, y hemos visto ejemplos muy demarcados en la Biblia, de que el liderazgo se ha corrompido. Hemos visto reyes perversos, hemos visto también sacerdotes que han obrado mal, como el caso de los hijos de Elí, como el caso de los hijos de Aarón. Me llamaba la atención acerca de la conducta que mantenían los hijos de Elí, que dormían con las mujeres que llegaban a ofrecer sacrificio, que tomaban más de lo que les era permitido
tomar, ¿verdad?, de los sacrificios, de las ofrendas que se presentaban. Y me pongo a pensar que esa conducta siguió, ¿verdad? Y se continuó proliferando no solamente en el sacerdocio, sino también en los que conformaban parte del gobierno civil y también en los profetas. La Biblia, por medio del profeta Jeremías en el capítulo 23, versículos 11 y 15, resalta muchos aspectos acerca de las prácticas y de la conducta que manifestaba los profetas y los sacerdotes en aquel entonces. En el versículo número 11 encontramos que el Señor denuncia que tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé maldad, dice Jehová. Ven qué interesante el primer aspecto. Resalta entonces el profeta una denuncia de corrupción, de inmoralidad, incluso dentro del templo, dentro de la casa del Señor. Imagínense ustedes qué tipo de cosas se estarían dando para que el Señor denunciara esto. ¿Qué tipo de pecados estaría cometiendo el sacerdocio aún dentro de la casa del Señor? Porque dice, aún allí encontré maldad. En el versículo número 12 también encontramos que como consecuencia de eso, de su mala conducta, lo que les esperaba a ellos, ¿verdad?, era la caída. La Biblia dice, por tanto, su camino será como resbaladeros en la oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo. Estamos estudiando, queridos hermanos, una lección que de manera personal creo que es para mí, que es para cada pastor, para cada líder, cada obrero, cada anciano, cada director de iglesia, cada comité. Esta lección es para nosotros como liderazgo. Y nos está haciendo ver que ante los ojos de Dios nos encontramos desnudos, que Él conoce las cosas que hacemos nosotros públicamente, las cosas que hacemos en privado, aquellas cosas a las que nosotros damos licencia, sí, porque eso es algo mío, es personal, y actuamos mal, o malos procedimientos, malas actuaciones bajo el manto, ¿verdad?, de un título como el pastorado, como una ordenación que profesamos. Es lo que sucedía en aquel entonces. Cuando nosotros obramos así, el Señor entonces nos considera como falsos profetas, como falsos siervos, falsos ministros de la obra del Señor. Es lo que pasaba. El Señor estaba describiendo lo que hacían los sacerdotes, la forma como vivían los profetas. Pero había más aspectos que el Señor, ¿verdad?, denunciaba. En los versículos 13 y en el versículo 14, nosotros encontramos que estas personas estaban acostumbradas a cometer adulterio, a mentir, tenían una vida doble, eran inmorales y eran cómplices del mal. Eso era lo que demarcaba el diario vivir en el que era el liderazgo, en los que eran aparentemente los que debían de canalizar la forma moral en la cual el pueblo viviría. Porque sí entendemos que el rey cumplía una función, y ya vimos que al rey de Judá habían cosas que le denunciaban. Pero ahora estamos viendo la advertencia que se daba, ¿verdad?, a los que daban la dirección espiritual. ¿Quiénes eran ellos? Eran los sacerdotes y los profetas, que aparentemente, o debía ser así, emitían o repetían la voluntad de Dios, la transmitían al pueblo de Dios. Ahora, en el versículo 15, ¿verdad?, también se nos menciona algo muy interesante. Por tanto, dice la Biblia, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí, yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Vean qué interesante cómo el mal proceder de los dirigentes, de los guías espirituales, también trae como consecuencia la afectación para bien o para mal del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, en este caso el pueblo judío. Les digo algo, lo mismo sucede hoy en día. El mal comportamiento, la permisividad que yo como dirigente, que yo como pastor, como ministro, en los diferentes niveles de organización permito, el efecto se va a ver manifestado, multiplicado
en la iglesia, en el pueblo de Dios. Y es lamentable, hermano Gamaliel, porque hoy en día estamos viendo focos en los cuales se está manifestando que la crisis que la iglesia está viviendo no es por aspectos externos, sino que se está dando porque también dentro del pueblo de Dios estamos fallando los guías espirituales ante aquella parte del pueblo que se ha puesto bajo nuestro cuidado. Así que, como lo hemos dicho, hay muchas cosas que se denunciaban acerca de los sacerdotes y los profetas. Eran impíos, eran engañadores, eran cómplices del mal, eran hipócritas. La nota dice algo muy interesante en Profetas y Reyes, página 306. Dice: ¿qué lección da esto a los hombres que ocupan hoy puestos de responsabilidad en la iglesia de Dios? ¿Cuán solemne advertencia les resulta para que reprendan fielmente los males que deshonran a causa de la verdad? Entonces, quiero concluir mi comentario diciendo lo siguiente. Cuando los líderes del pueblo de Dios pierden su integridad, es el pueblo el que sufre las consecuencias. Y es lo que pasó en Judá. No solamente era que el pueblo era malo y era rebelde. A veces nosotros como dirigentes nos excusamos en eso. Pero muchas veces tiene que ver la influencia y mi mal proceder público o también ese mal proceder privado, del cual yo me permito y el cual Dios es conocedor de ello. Tiene una influencia, un efecto perjudicial para la iglesia. Que Dios me perdone mi pecado y que Dios tenga misericordia del ministerio en todo el mundo. Amén. Amén. Quizás, el hermano ha descrito a cabalidad, ¿verdad? Y con detalle la conducta de los sacerdotes. Tal vez solamente mi comentario va sobre lo que dice el versículo número 12, que el camino de una conducta de una persona así siempre va a parar a un lugar. Y siempre menciona aquí a resbaladeros en oscuridad. Es decir, esto no va a pasar por alto. Si no hay arrepentimiento, si no hay confesión, si no hay cambio, Dios no pasa por alto esta conducta. Y a veces puede ser de que hagamos cosas que nadie nos esté viendo o puedan ser cosas públicas. Pero creemos que no, nadie se va a dar cuenta, lo voy a tapar de una manera en que no se vea. Pero hermanos, delante de Dios siempre dice que caerá y serán empujados hacia una consecuencia, un castigo de Dios. Así que creo que es una solemne advertencia para todos nosotros. En conclusión, ¿cómo describe la conducta de los profetas y sacerdotes falsos? Primero, que eran impíos, eran profanos, adúlteros, mentirosos, cómplices del mal y un mal ejemplo también para el pueblo porque los hacía errar. Amén. Amén. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 4. ¿Cuál fue el mensaje de Dios al pueblo sobre la influencia de los falsos profetas? ¿Cuál fue el mensaje? Este mensaje directamente está en Jeremías 23:16, cuando dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Así que el mensaje de Dios es: no los estén escuchando. Ya no son esos líderes que el Señor quería que fueran. Y les dice, ya no los escuchen. La mayoría de profetas, si no es que casi que todos, eran profetas que solo hablaban de paz, de tranquilidad, veían una mala conducta también en el pueblo, pero ellos les hablaban de paz, de que no hay que ser que quizás tan severos, no hay que ser tan celosos, hay que ser un poco más calmados. Ese era el mensaje que ellos daban. Dice, alimentan vanas esperanzas. Dicen que Dios les ha dado visión, pero realmente Dios no les ha hablado. Dice el verso 17, dicen atrevidamente a los que me irritan, es decir, a aquellos que cometen pecados grandes delante de Dios. Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Es decir, que notamos en los líderes religiosos que a pesar de que veían el mal, no lo denunciaban, sino que todo lo contrario, les decían, ustedes estén tranquilos, eso no es tan malo, Dios no nos va a castigar. Eran mensajes de esperanzas
de esperanza falsas y vanas también. Les decía, no, eso que dice Jeremías, que va a venir un castigo, no lo crean tan así. Tal vez lo tenían a Jeremías como alguien muy exagerado, muy extremista, muy legalista. Así lo tachaban a Jeremías estos profetas falsos delante de todo el pueblo. Dice el verso 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Por qué estos profetas eran tan permisivos? Porque ellos también cometían esas mismas cosas. Por eso es que leímos nosotros y comentamos en la pregunta número 3 la condición de los profetas. Entonces, ¿qué se va a esperar de un profeta que sea licencioso en su vida? ¿Y qué se puede esperar del mensaje que le va a transmitir a aquellos que son parte del pueblo? Lo mismo sucede hoy en día. Quizás muchas personas son muy licenciosas dentro del pueblo. Les hablan de paz, de tranquilidad, de que no hay que ser tan extremistas, que eso de la reforma pro salud, que de las extremidades del sábado, estoy poniendo ejemplos, que eso no es tan así. Que no les hagamos caso a esas personas, Dios no nos va a castigar por esas cositas. Comenzamos nosotros a escuchar mensajes que inducen al pueblo a tener una vida licenciosa también. ¿Por qué? Porque estas mismas personas ejercen también en su propia vida una vida muy licenciosa. Entonces el mensaje de Dios en conclusión es no escuchar las palabras de esos falsos profetas. La nota nos enseña también algo muy interesante. Había en Israel príncipes que faltaban a su cometido. Se levantaban falsos profetas para dar mensajes que extraviaban. Hasta algunos de los sacerdotes estaban enseñando por precio. ¿Qué quiere decir que estaban enseñando por precio? Que eran comprados prácticamente. Es decir, habían personas pudientes, con riquezas, que pagaban. Y para no perder esa gracia con estas personas, entonces ellos daban mensajes más leves, más tranquilos. ¿Será que a veces también nosotros nos vemos influenciados también? Porque hay personas que son muy agraciadas con nosotros. Quizás estoy hablando con los líderes, ¿verdad? Y son muy agraciadas, nos ayudan y por eso nosotros mejor no denunciamos el pecado. Los tratamos muchas veces como algo muy leve. Sus pecados no los denunciamos, no les llamamos la atención porque sentimos que vamos a perder esa gracia, sentimos que vamos a perder un beneficio que ellos nos dan. Dice la segunda parte de la nota. El Señor atestiguó por medio de Jeremías que esos falsos profetas serían entregados en manos de Nabucodonosor, delante de quien serían muertos. Poco después, esta predicción se cumplió literalmente. Así que ahí estaba la consecuencia también. Entonces, en conclusión, pregunta 4. ¿Cuál fue el mensaje de Dios al pueblo sobre la influencia de los falsos profetas? El mensaje fue: no escuchen a los falsos profetas, no hagan caso. Amén. Pregunta número 5, Pastor David. ¿Cómo advierte la Biblia sobre los profetas falsos que desvían al pueblo con mentiras y doctrinas falsas? ¿Y qué consejo ofrece para discernir la verdad de la falsedad? Muy bien, la pregunta número 5 es muy amplio los conceptos que nos explica, pero gracias a Dios que nos muestra, ¿verdad?, los indicios que nos pueden ayudar a identificar a esos dirigentes que son falsos. Me quedé enfrascado en la nota de la pregunta anterior cuando hablaba acerca de algunos de los sacerdotes estaban enseñando por precio. Hermano Gamaliel, hoy en día tenemos un problema y es que a veces la iglesia no quiere trabajar mucho en el trabajo misionero, no se involucra en los programas de sus iglesias locales y a veces es culpa también de nosotros, porque nosotros quizás le damos esa impresión a la gente. Si nosotros que somos asalariados no hacemos el trabajo, cuanto más la gente que no gana nada, ¿verdad? A veces me pongo a pensar que nosotros damos la idea también de que estamos enseñando por precio. Ponemos una tarifa de trabajo en base al dinero que recibimos de la iglesia y entonces hasta ahí nos limitamos.
Me gustó mucho cuando en principio yo comprendía de que el ministro, ¿verdad?, el siervo de Dios debe ser abnegado, sacrificado y no estar aquí por salario. En la teoría es lo que se mantiene, pero a veces quizás puede ser que en la realidad, en la práctica, no sea así. Y que muchos ministros, muchos pastores, obreros, ¿verdad?, también estemos nosotros cayendo en el detalle de enseñar por un precio, por un salario nada más. Ese mensaje lo estamos dando a la iglesia y por eso la iglesia a veces es apática a trabajar. Es una forma de enseñanza indebida, ¿verdad? Es un falso mensaje que le damos. Pero en la pregunta 5 se amplían más aspectos. Tenemos 5 referencias bíblicas. La primera está en Jeremías, la primera advertencia. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Ese es un mal que lo hemos vivido. Creo que en cualquier asociación, en cualquier región del mundo, hemos visto personas que dicen, hermano, esto es lo que hay que hacer. Tenemos algo muy característico, es que tenemos un pueblo noble, un pueblo que respeta al ministerio, que confía en lo que el ministro le aconseja. Y a veces el miembro confía que lo que el ministro está diciendo es lo que en realidad está en la Biblia. Pero a veces no es así. A veces nosotros cometemos errores. Fíjense que en nuestra iglesia hay 2 clases de miembros. Está el miembro que le gusta vivir de una manera cómoda, sin mucha presión, y está el otro miembro que es más estricto, más devoto y que quiere más rigor, ¿verdad? Quiere más la reforma dura, firme, que no permita nada. En ese sentido, el ministro tiene que tener un equilibrio y pienso que aquí viene también eso cuando endulzamos nuestras lenguas. Cuando el ministro se pone de parte de aquel que es extremista, pero no tiene base bíblica, para ponerse de una manera estricta, rígida, ¿verdad? Y áspera. Y a esa persona que es así, le gusta que le hablen así. Pero viene el ministro y está ante otra persona que está fallando en los principios. Y esta persona cree que su función en ese momento es endulzar el oído también, diciendo, no, no estás tan mal así como te encuentras. Es un momento para reflexionar como ministros y poner y vivir el ejemplo de Jeremías. Jeremías no endulzó el oído del pecador, ni tampoco se puso del lado del exagerado, del que destruía o maltrataba. Eso vemos en la denuncia que se le daba al rey de Judá. En este sentido, ¿verdad? El Señor dice, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. ¿Por qué? Porque dice que estos hacen errar a su pueblo con mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié, dice el Señor. Para nosotros como ministros, si nuestra idea únicamente es predicar de tal manera que no nos metamos en problemas, estamos fallándole al Señor. Como ministros debemos de denunciar el pecado cuando el pecado se está cometiendo. Hay que advertir, prevenir el pecado. Y también hay que aplicar la disciplina conforme a lo que la Biblia nos da potestad como iglesia para poder hacerlo. De lo contrario, nosotros seremos falsos ministros, falsos pastores, falsos dirigentes de la iglesia. Es una forma de manifestar la falsedad. También en el libro de Mateo, capítulo 7, se nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Una vida doble, una apariencia distinta ante el púlpito, ¿verdad? Manifestamos esa rectitud en palabras, esa fidelidad, pero en lo personal nosotros vivimos de una manera diferente, una doble vida, una doble forma de conducta. También la iglesia puede percibir eso en nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado. A veces me pongo a pensar cómo utilizamos las redes sociales, lo que publicamos. A veces salimos con corbata, con saco, de una manera, con la Biblia, ¿verdad? Y cualquiera dice, qué pastor. Pero después, ¿verdad? Subimos en los estados prácticas que van en contra de lo que nosotros dijimos en el púlpito, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Es tener una doble vestimenta, una doble apariencia. Ahora el Señor dice que eso no puede pasar en nosotros. No puede, y pone la semejanza o la ilustración del árbol. El árbol malo, dice, da malos frutos. No puede dar un árbol malo buenos frutos o viceversa. Y de la misma manera dice que el árbol que no da buen fruto será cortado. Así que nosotros como ministros también estamos ante el juicio diario de nuestras acciones. Y la Biblia dice que por nuestros frutos nosotros también seremos conocidos. Esta lección es para el liderazgo. Esta lección no solamente es para la iglesia. Sí advierte a la iglesia,
La iglesia tiene el derecho de identificar a sus líderes. La iglesia tiene el derecho de poder también, ¿verdad?, juzgar en base a lo que la Biblia dice acerca de quién es un ministro correcto de la labor que se realiza. Y también tiene el derecho de poder, ¿verdad?, desanimarse, de poder entusiasmarse o seguir nuestro ejemplo, sea bueno o sea malo. Por eso debemos de tener cuidado con nuestra forma de proceder. Ahora también en 2 Pedro 2 nos dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo de Dios. Aquí describe algo. ¿Dónde están los falsos profetas? A veces nosotros condenamos a las enseñanzas que dan otros porque observan otro día de reposo que no es el debido, por la posición que tienen en contra del diezmo, en el divorcio también la posición que tienen, y decimos, nosotros tenemos la verdad. Pero también en nuestra iglesia, en todo tiempo, entre el pueblo de Dios, ha habido, y dice, habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Saben cuál es el problema de esto? Y amados hermanos de la iglesia, no es que yo esté tratando de despertar malicia en el liderazgo y división entre el liderazgo y entre el pueblo, pero ha llegado el momento en el que tenemos que nosotros discernir lo que se nos enseña, discernir lo que la Biblia indica, que podamos nosotros ver lo que en realidad Dios quiere decirnos, porque de lo contrario pasará lo mismo que pasó con Judá, que pasó con Israel. El problema de este tipo de enseñanzas, de estos falsos profetas que se levantan entre el pueblo, es que tienen un poder de convencimiento. Y son muchos, dice la Biblia, los que siguen sus disoluciones. La palabra disolución, ¿saben qué quiere decir? Es la mezcla, hablando en un concepto normal, ¿verdad?, aplicable. La disolución se refiere a la mezcla que resulta de disolver una sustancia sólida con una sustancia líquida. Por eso cuando hablamos acerca de solventes, ¿verdad?, habla de que al echar ese líquido va a romper, a destruir lo sólido. Y eso es lo que pasa. La disolución doctrinal está dándose de manera muy demarcada en nuestro tiempo, por enseñanza o por práctica. Eso es muy interesante, que estemos con nuestros ojos abiertos y que tengamos claro, ¿verdad?, que hoy en día muchos están siguiendo disoluciones. ¿Cuánto debate hay, hermano Gamaliel, acerca de las extremidades del sábado? ¿De qué es lo que se puede hacer, qué no se puede hacer? ¿Cuántas discusiones hay hoy en día acerca de qué podemos comer? Un ejemplo, ¿verdad?, acerca del uso del azúcar con leche. En algunos dicen, no, sí está bien, algunos dicen, no, eso está mal. Pero dicen eso, pero al final salen con su sorbete, con su helado, con su pastel. Esas, ¿verdad?, son mezclas que se están dando en la iglesia. ¿Y cuál es el problema? Cuando el dirigente lo hace, la iglesia también lo imita, porque ve en la dirigencia esa licencia para poder hacerlo. Ahora, lo último que dice esta lección, en esta pregunta, es: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, no es de Cristo, no tiene a Dios. Esto ya habla acerca de la relación manifiesta con Dios. ¿En qué se manifiesta que estamos con Dios? En lo que enseñamos, en la forma como queremos vivir. Un miembro que esté dispuesto a seguir las tendencias del mundo quiere decir que su relación con Dios está pésima. Un ministro también, ¿verdad?, que sea libertino, que sea una persona liviana en su forma como vive el evangelio, quiere decir, ¿verdad?, de que esa persona no tiene a Cristo en su corazón. Así que son advertencias muy duras, muy delicadas que Dios nos está dando, y que deberíamos de ampliar más acerca del concepto que trata de hacernos ver esta quinta pregunta. La nota dice: ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. Qué interesante esto. Hay otra línea de esta nota que dice que Satanás se ha jactado de lo que puede hacer. Quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia y por la cual oró Cristo. También nos dice que muchos ocuparán puestos nuestros púlpitos, sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Cuando yo leo la denuncia de la palabra de Dios y leo lo que dice el espíritu de profecía, queridos hermanos, créanme que tiemblo, me preocupo, me aflijo
al preguntarme qué tipo de ministerio estoy ejerciendo. Si yo únicamente soy un dirigente, ¿verdad?, legalista, o si de verdad soy un dirigente espiritual. Si lo que yo estoy viviendo es lo que Dios espera que yo transmita a la iglesia del Señor. Que Dios nos ayude como pueblo, hermano Gamaliel, para que todos tengamos ese cuidado, ¿verdad?, reflexivo acerca de nuestra conducta y la influencia que damos a los demás. Amén. Amén. Así que la advertencia que Dios nos da es que seguramente no es una posibilidad, no es que quizás, dice que sí habrán falsos profetas. Es una gran seguridad. Ahora a nosotros se nos aconseja también, en el libro de Juan decía que no los debemos recibir, no le debemos decir bienvenidos. Cuando nosotros leemos, tal vez para comentar un poco sobre lo que dice el versículo de 2 de Juan 1, del 9 al 11, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Es decir, la advertencia para nosotros en primer lugar es que sí habrán falsos cristos, pero la otra advertencia y un consejo es que no los recibamos. ¿En qué sentido quiere decir que no los recibamos? Bueno, cuando uno ingresa a alguien a la casa, le da el permiso de ponerlo en la casa, es para que conviva con uno, para que exponga lo que tenga que hablar. Y hablando en este sentido, aplicado a este profeta del que habla Juan, pues vendrán algunas personas que querrán entrar, querrán exponernos y van a querer también decir, mira, esto es lo que dice la Biblia, un nuevo descubrimiento, y muchos así se han extraviado también hoy en día de la fe en muchos puntos, doctrinales también y de la vida práctica. Así que para hacer una conclusión a la pregunta 5, ¿cómo advierte la Biblia sobre los falsos profetas que desvían al pueblo con mentiras y doctrinas falsas? ¿Y qué consejos ofrece para discernir la verdad de la falsedad? En primer lugar, la advertencia es que con seguridad habrán profetas falsos que utilizarán palabras dulces y convincentes para extraviar al pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál es el consejo que nos da el Señor? En primer lugar, cuidarse de ellos, evaluar sus frutos, no recibirlos y, como dice también otro texto de la palabra de Dios, probad los espíritus. Debemos examinar los espíritus si son de Dios. Amén. Amén. Pasaremos a la pregunta número 6. Bajo el subtítulo Exilio. ¿Cómo afectó la invasión y el exilio de Babilonia al pueblo de Dios en su vida religiosa, familiar y social? Ahora ya estamos hablando prácticamente la consecuencia ya realizada. Jeremías venía advirtiendo mucho sobre lo que iba a suceder, iba a ser destruida la ciudad, muchos serían llevados cautivos a Babilonia, pues hoy en la pregunta número 6 ya estamos hablando de un cumplimiento. Ya se había dado el exilio, ya habían sido llevados muchos a Babilonia, príncipes, personas que tenían habilidades, muchos talentos en el área de construcción y tantas obras que podían realizar. Así que ya habían sido llevados y la pregunta es, ¿cómo les afectó su vida? Bueno, a aquellos que fueron exiliados a Babilonia prácticamente les tuvo que cambiar todo. ¿Cuántos de ustedes tal vez han viajado en algunos países y ya extrañamos pronto al país de donde nosotros somos? ¿Por qué? Porque no está cerca nuestra familia, la cultura es muy diferente, a veces incluso cuesta encontrar digamos, iglesias que compartan nuestra fe a los lugares donde puedan ir. Pues imaginémonos qué no podría haberle pasado a todo el pueblo que fue llevado cautivo a Babilonia. Prácticamente en su vida religiosa debían adaptar su fe sin templo. Ellos ya no tenían un lugar para adorar. Nosotros vemos a Daniel adaptando su fe religiosa en un sentido de que ya no había un templo a donde ir. ¿Por qué? Porque estaban cautivos y el templo estaba destruido. Además, iban a ser expuestos a creencias
falsas de los babilonios. Así que eso es en el asunto religioso. Ahora, en el asunto familiar, ellos iban a ser separados de sus hogares y fueron separados de sus hogares. No conocemos datos tan precisos, pero podemos sobreentender de que quizás algunos hombres dejaron a sus esposas allá en Jerusalén. Algunos no se llevaron a los hijos. A veces los hijos también estaban, como es en el caso de Daniel, estaban solos en Babilonia. Es decir, hubo una separación entre la familia. Además, socialmente, ellos fueron expuestos a una cultura totalmente distinta en el asunto de la comida, en el asunto de la bebida, en el asunto de sus hábitos, en una nueva lengua. Es decir, socialmente les cambió todo. Ya les servían ahora a un país pagano. Ahora, por esa razón, cuando nosotros leemos en el libro de Jeremías, capítulo 29, que es el versículos que trae la pregunta, nosotros vemos a Jeremías extendiendo una carta que iba a ser enviada o que fue enviada a los que estaban allá en Babilonia. Y les está tratando de animar y decirles que aún en un lugar que es diferente a su hogar, deberían ellos volver a comenzar una vida. Por eso nosotros leemos exactamente lo que la carta dice en el versículo número 5. Les dice Jeremías: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Así que Jeremías les está animando. Este es un mensaje de parte de Dios a través de Jeremías. Él lo escribe y les dice prácticamente: vuelvan a comenzar su vida. ¿Por qué? Porque habían profetas falsos que les trataban de insinuar, de decir que pronto se acabaría ese castigo. Y Jeremías les dice: no, esto va para largo, esto tiene muchos años. Por eso reinicien nuevamente su vida, reinventen otra vez su vida, aún estando en Babilonia. Si lo único que les advirtió Jeremías es también no mezclarse con las enseñanzas o las creencias de los falsos profetas y también de las cosas que ellos verían allá en Babilonia. Eso sí, reinventarse no tendría que ver con adoptar prácticas o creencias paganas, porque dice el versículo número 8 y 9, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Así que la advertencia también ahora de Jeremías era: mire, se fueron muchos falsos profetas entre ustedes, muchos adivinos, no les crean, porque ellos les iban a engañar de múltiples maneras. Y por eso la advertencia es: no los escuchen. El mensaje ya está dado, reinicien otra vez su vida, clamen al Señor, vivan en paz, y en un momento tendrían que esperar también que el Señor los sacara de ese lugar. Ahora, tal vez podemos hacer una reflexión, Pastor David, si me puede ayudar, en el sentido de que también nosotros, a pesar de que vivimos en el mundo, el Señor quiere que también continuemos, ¿verdad?, con nuestra vida. ¿Qué pudiera comentarnos sobre eso? Quizás esto es lo que más aplica a la condición, sobre todo de nuestros jóvenes, la nueva generación, que están en esa dualidad de corrientes. Por un lado está el deseo de poder progresar de manera personal, y el lugar donde tienen que buscar ese progreso, que es en el mundo, en Babilonia hoy en día. El problema es cuando a veces la persona, el creyente, ¿verdad?, no tiene fundamentos sólidos acerca de sus convicciones, y ahí es donde se mezcla no solamente el conocimiento académico, lo profesional, sino también las costumbres, ideas, conceptos de fe que vienen a hacer esa amalgama también. Me pongo a pensar si hasta qué punto hubo una diferencia entre los que se quedaron en las ruinas en Jerusalén, en su fe,
y los que se fueron también a Babilonia, ¿verdad? Seguramente tuvo que haber una gran diferencia. Y hoy en día pasa eso, quizás tal vez hacer un llamado, ¿verdad? A la juventud, a los que tienen que buscar un trabajo, una fuente de subsistencia, a que sepamos nosotros, ¿verdad? Tener una línea de demarcación, así como lo pudo hacer Daniel, como pudo lograr un éxito personal, quizás podríamos decir, pero sobre todo para testimonio de Dios y de su pueblo, mantenerse en integridad, ¿verdad? Que nosotros también como iglesia en este tiempo edifiquemos, hagamos hogares, seamos profesionales, ¿verdad? Seamos conocidos, pero que no sacrifiquemos nuestros principios, que no, ¿verdad? Perdamos nuestra identidad y que la mezclemos también, ¿verdad? Con las conductas que este mundo está sugiriendo de manera tan demarcada hoy en día. Es lo que podría decir sobre eso. Amén. Amén. Nosotros entonces estamos en medio de Babilonia. No tenemos que participar de las cosas que ofenden a Dios de los babilonios, pero lo que el Señor sí dice es que continúen, sigan. Y finalmente también que no haya un amor hacia esas cosas, porque bueno, ya estamos tal vez comentando un poquito la historia, muchos por hacer también muchas cosas, ya no querían salir de Babilonia al final. Así que aunque el Señor nos dice a nosotros, prosigan, continúen, pero cuidado con tener amor con las cosas que nosotros hacemos también en este mundo. Así que en conclusión, ¿cómo afectó la invasión y el exilio de Babilonia al pueblo de Dios en su vida religiosa, familiar y social? De manera religiosa, tuvieron que adaptar su fe a una fe que tenía que ver sin un templo. Además, tenían ellos que ser expuestos a creencias falsas. Ahora, ¿cómo los afectó en la vida familiar? Bueno, fueron separados de sus hogares y tuvieron que reinventarse, formar sus familias allá en Babilonia. Y en el aspecto social, fueron separados del pueblo, de su cultura, y tenían ellos que también nuevamente rehacer su vida, aún en cautiverio, y adaptarse a la cultura, aprender nuevas lenguas, pero sin también hacer caso a los profetas y a las creencias falsas que verían en Babilonia. Amén. Amén. Pasaremos a la pregunta número 7, que nos dice así: ¿qué significa la promesa Jehová justicia nuestra en el exilio? Pastor David. Bueno, estamos llegando, ¿verdad?, dentro de lo que debe ser la conclusión de nuestra lección, diciendo o tratando de comprender que Dios, ¿verdad?, siempre va a ser bondadoso y misericordioso con su pueblo. Quiero leer lo que dice Jeremías 23, 5 y 6, que es el versículo citado para esta última pregunta, que dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual llamarán Jehová justicia nuestra. Jeremías estaba anunciando de esta manera esperanza en medio del caos que estaba pasando Judá. Dios siempre es así. Hoy en día nosotros quizás estamos viviendo situaciones difíciles, situaciones agobiantes, pero Dios siempre entreteje dentro de los momentos de dificultad sus promesas de aliento, de esperanza, de su presencia y su fortaleza con nosotros. Lo mismo sucedió. Aunque los líderes humanos le habían fallado a Judá, le habían fallado a Israel, la promesa que contiene este versículo, ¿verdad?, es la que Dios proveería un Salvador justo y fiel. Lo que se anuncia aquí, ¿verdad?, es una profecía mesiánica. Lo que habla aquí es el anuncio del establecimiento de un reino espiritual, un reino, ¿verdad?, del cual sería gobernante nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que él indica cuando se refiere al renuevo justo del linaje de David. Se está refiriendo también, ¿verdad?, a esa obra que realizaría nuestro Señor Jesucristo, a ese reino que se establecería cuando Él viniera posteriormente, ¿verdad? La promesa era dada al pueblo
judío. Siempre estaba incluido él dentro de eso. Fue hecho conocedor acerca del plan de Dios. En este sentido, me pongo a pensar, ¿verdad?, de que lo que significa esta promesa es el anuncio de un tiempo de restauración. Se anuncia haber un tiempo en el que habría seguridad, un tiempo en el cual se gobernaría con justicia, ya que los gobernantes, los líderes judíos, civiles y espirituales no lo habían hecho. Cristo, ¿verdad?, tomaría ese reino espiritual bajo su poder, y también nosotros esperamos el establecimiento de ese reino celestial, ¿verdad?, que gobernará bajo los criterios de la justicia y la misericordia de parte de nuestro Dios. Así que ojalá que también esa promesa represente para nosotros, ¿verdad?, mucho, que ese término Cristo o Jehová nuestra justicia pueda ser el aliciente que nos haga seguir adelante a nosotros, aun cuando estemos en este mundo, ¿verdad?, del cual Pablo decía, nuestra ciudadanía no es de aquí, sino que está en los cielos, mi ciudadanía. Nosotros también comprendamos que no somos de esta Babilonia espiritual hoy en día, no somos parte de este Egipto, sino que somos, ¿verdad?, estamos esperando a volver a la tierra, ¿verdad?, que el Señor nos ha prometido, a esa tierra renovada, reformada, ¿verdad?, que no tendrá ninguna comunión con el pecado. Así que Dios nos ayude y que a nosotros como dirigentes, reitero esto, ¿verdad?, podamos trabajar, podamos guiar a la iglesia con la influencia del Espíritu Santo, no por un criterio personal, y que podamos santificarnos para su honra y su gloria y para ser instrumentos dignos como el Señor espera ser de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Así que esta frase, Jehová justicia nuestra, tenía una doble aplicación, ¿verdad? Una es la mesiánica, pero otra es esa esperanza de que también Dios haría justicia para aquellos que estaban cautivos en Babilonia. Por supuesto, Dios también tenía pueblo ahí, pueblo fiel, porque recordemos que el castigo fue para todos aquellos infieles y el pueblo fiel pues fue preservado por Dios, estuvieron cautivos y el Señor un día haría esa justicia. Por eso la nota nos invita, hay 3 líneas que quiero leer, dice así: en Él está nuestra esperanza, nuestra justificación, nuestra justicia. No debemos desalentarnos y temer que no tenemos Salvador o que Él no tiene pensamiento de misericordia hacia nosotros. Así que esa era la esperanza para los que estaban allá dentro en Babilonia. No deberían ellos desalentarse, sino esperar en la justicia de nuestro Dios. Así que, en conclusión, la pregunta número 7. ¿Qué significa la promesa Jehová justicia nuestra? En primer lugar, significaba un mensaje de esperanza y de confianza para el pueblo. Y en segundo lugar, un mensaje que anuncia la venida del Mesías, donde Él trae verdadera justicia, salvación y también restauración. Amén. Amén. Así que hasta aquí vamos a dejar el estudio de la lección de la escuela sabática, esperando que estos comentarios puedan ayudar también para poder formular nosotros también las preguntas y poder compartirlas con los hermanos en la iglesia. Vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre, querido Dios que está en el cielo, le damos las gracias por este honor tan grande que nos da de poder meditar en su palabra y poder también expresar ideas para poder explicar un poco acerca del contexto de cómo fueron escritas estas palabras. Señor, ayúdenos a nosotros como dirigentes, como guías espirituales de su grey, para que podamos ser un ejemplo, para que podamos ser calificados, Señor, delante de su presencia. Que sea la justicia de Cristo la que nos cubra con su manto y que podamos nosotros ser un buen ejemplo para la iglesia, no solamente por lo que predicamos, por lo que enseñamos, sino por lo que vivimos también. Pido, Señor, que bendiga a todos los dirigentes en el mundo entero, que nos dé de su Espíritu Santo y que bendiga a su pueblo. Ayúdenos, Señor, para que no nos acomodemos a la Babilonia moderna, que no nos acomodemos a las prácticas de este mundo, que podamos desarrollar nuestras vidas, pero con la idea de que un día, Señor, recibiremos la heredad de la tierra nueva que usted ha prometido. Que estos consejos de la escuela sabática por medio de esta lección puedan ayudarnos a reflexionar como pueblo suyo en este último tiempo. Perdone nuestros pecados, querido Dios, denos de su paz y bendiga a todos los que son parte de
la enseñanza bíblica por medio de la escuela sabática. En el nombre de Jesús. Amén. De esta manera finalizamos el estudio de la lección de la escuela sabática, agradeciéndoles a ustedes por su debida atención, por siempre sintonizarnos y también agradecerle al Pastor David por estar en esta lección con cada uno de nosotros. Gracias. Ha sido un honor, hermano Gamaliel, y esperamos que esto, como siempre es nuestro deseo, pueda ser de ayuda para comprender la voluntad de Dios por medio de este estudio semanal. Hasta una próxima ocasión. Amén. Amén, que el Señor les bendiga.